Hoy iniciaremos una serie denominada Lenguajes Poéticos para la Formación. Y el inicio del programa será hoy Educación como un arte. La línea de trabajo que vamos a estar siguiendo a lo largo de esta serie será precisamente cómo podemos ligar el arte con la educación y una concepción diferente de cultura. Tradicionalmente, las actividades artísticas en la escuela son vistas como actividades paraescolares, cocurriculares o complementarias. La perspectiva que tenemos nosotros es que el acto educativo mismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de formación son en sí mismo actividades artísticas que suponen el conocimiento, dominio de técnicas, de conocimientos disciplinares, de conocimientos sobre psicología, de saberes, de experiencias que el formador o el profesor pone en juego durante ese proceso educativo. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otras tradiciones que piensan en el arte como algo complementario a lo educativo? Que para nosotros es esencial concebir la idea de actividad artística a la formación y a la educación. No se trata tampoco de que los profesores sean artistas y dominen alguna actividad artística, pintura, arquitectura, escultura, etc. No, se trata de que visualicen en el espacio educativo las posibilidades de los lenguajes artísticos, también denominados lenguajes poéticos, para que los utilicen didáctica pedagógicamente en el trabajo del aula. Durante sus clases, no importa cuál sea la asignatura o materia que impartan. Lo relevante aquí es que reconozcan que esos lenguajes artísticos o poéticos, el lenguaje de los colores, el lenguaje de los olores, el lenguaje de la música, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, constituyen herramientas fundamentales para poder desarrollar de diferente manera el acto educativo. Y entonces habrá dos vías de trabajo que vamos a estar desarrollando a lo largo de los programas. Una vía es la grupal, en el sentido precisamente de poder utilizar los lenguajes poéticos o artísticos en el aula, en el momento de estar trabajando los contenidos escolares. Pero la otra vía, y esta también es esencial, es que la vida de cada persona, de cada alumno, debe de constituirse en una obra de arte. Siguiendo el pensamiento de Nietzsche, hacer que la vida de uno mismo sea una obra de arte. Pero para esto requerimos que tanto profesores como alumnos reconozcan que los lenguajes poéticos o artísticos se encuentran en los espacios naturales, en los espacios cotidianos, en la casa, en las actividades evidentemente artísticas y culturales. Me voy a permitir leer un pequeño fragmento de unas palabras de Rossi, Alejandro Rossi, quien al darle la palabra en la toma de posición al doctor Lavista, que también era músico, expresó lo siguiente: educar a alguien es emocionante y creativo, es agregar, quitar, estimular, saber usar el tiempo y los ritmos, muy parecido todo a ello a escribir una partitura, un poema, una página, inventar y llevar a cabo un experimento. Vemos precisamente la idea del acto educativo grupal como una actividad en la que quitamos, estimulamos, apoyamos a los alumnos para que vivan ese espacio como actividad artística, como estar haciendo una sinfonía, como estar componiendo música, como estar componiendo una coreografía. ¿Por qué lo visualizamos así? Porque el trabajo del arte y de los lenguajes poéticos lo que nos permite es mirar el mundo de otra manera. La tradición pedagógica que nosotros hemos seguido en nuestra formación desde pequeños tiene que ver casi exclusivamente con el análisis, con la síntesis, con la reflexión y con el impulso de la razón. Lo que acá pretendemos hacer es que a través de las actividades y lenguajes poéticos podamos concebir
que nuestro pensamiento, nuestro actuar, tiene también que ver con la intuición, la fantasía, la creatividad, la imaginación, el sentido común. Y que recordemos, por ejemplo, aquellas palabras que nuestras abuelas, abuelos, nuestras madres decían: hazle caso al corazón. Aquello que intuyes que desde tu interior te dice: es por aquí, podemos caminar en este sentido. Bueno, esa intuición, ese sentido común, están asociados directamente a los lenguajes poéticos. Cuando un artista compone una obra de arte, una pintura, una escultura, una fachada arquitectónica, está poniendo en juego todas esas cualidades que tienen que ver con las emociones, con los afectos, y que rompen el esquema de lo racional y lo analítico. Posibilitan un lenguaje analógico, un lenguaje que tiene que ver con las semejanzas y con las metáforas. No directamente, sino indirectamente es como logramos arribar al conocimiento, a la construcción de ideas y a la creación de todo aquello que llamamos el universo de contenidos escolares. En ese sentido es que mirar la educación como un arte supone que el profesor no tenga que ser un artista, sino que tenga que ser una persona que permita que el pensamiento analógico, que la intuición, que el sentido común afloren durante el tiempo en el que está enseñando o formando a los otros. Pero que esa intuición, ese sentido común se van a desarrollar más conforme tenga conocimientos de su disciplina, tenga conocimientos didácticos pedagógicos, reconozca los saberes ancestrales, tradicionales, populares y los lleve a la escuela, y que al mismo tiempo reconozca que el lenguaje no solo son signos, sino también son símbolos, y que por lo tanto tienen múltiples significados y sentidos. Algunas de las estrategias básicas que podemos seguir es, por ejemplo, al inicio de una clase, leer el fragmento de un poema, que directamente tenga que ver con contenidos de la escuela o que no tenga que ver con ellos, porque la intención, insisto, no es que los alumnos aprendan poesía. La intención es que ese fragmento del poema permita desarrollar la imaginación y darse cuenta que podemos nombrar al mundo de otras maneras. Podemos asimismo mostrar una pintura, una escultura, un fragmento de una obra de teatro, una película, pero que despierte la imaginación y la fantasía, y que entonces haga que los alumnos o la persona que se esté formando se sitúe en otro estado de ánimo respecto de su proceso educativo, formativo o de aprendizaje. Si la relación con el contenido es directa, tenemos una gran ventaja. Si no lo es, lo que vamos a hacer es aprovechar ese lenguaje poético para despertar la imaginación y conducir hacia lo que queremos enseñar. Sea una fórmula matemática, sea un silogismo, sea una fórmula de física o química, sea un concepto de biología o alguna concepción acerca de la historia, la sociología, la lingüística, etc. Ahí lo fundamental para el profesor es que él también desarrolle su creatividad e imaginación. Esto posibilitará precisamente que en el espacio del aula, en el espacio formativo o en el espacio escolar se pueda paulatinamente enriquecer el lenguaje, que podamos ampliar nuestro vocabulario. Mientras más ampliamos nuestro vocabulario, somos más capaces de comprender el mundo de otra manera. Somos capaces de crear, como decía Bachelard, a partir del lenguaje mundos hermosos. Es importante señalar que cuando hablamos de lenguajes poéticos o de poesía, no lo reducimos a poema. Un poema es una poesía, pero como decía Octavio Paz, la poesía es algo más. Un poema es algo tangible, lo vemos en letras, en palabras, lo vemos en una estructura determinada. Pero la poesía es algo que se siente, es algo que no podemos nombrar, que quizás no sepamos describir o analizar o reflexionar, pero que nos hace sentir cosas diferentes, que nos hace colocarnos ante el mundo de otra manera. En ese sentido, observar un paisaje, observar a animales jugando, observar a niños jugando también, es poético. Y en ese sentido,
nos damos cuenta o apreciamos esa actividad como algo muy rico, como una manera en el que podemos visualizar la construcción del mundo, la vivencia misma del mundo de otra manera. Voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión una compañera maestra me decía que su esposo era astrónomo y que un día en la noche ella paseando le decía: mira qué bonitas están las estrellas. Tenía mucho tiempo que no se veían estrellas en el cielo. Y el esposo le comentó: pero ¿sí sabes de qué están constituidas las estrellas? ¿Sí sabes que las estrellas? Y le empezó a dar toda una serie de conceptos físicos, astronómicos sobre el espacio. Cuando lo único que ella quería era apreciar ese hermoso universo lleno de estrellas. ¿Me explico? Esa es la distinción fundamental entre un lenguaje científico y un lenguaje poético. Entonces, cuando hablamos de lenguaje poético, lo que estamos resaltando es la belleza, lo que estamos resaltando es la no violencia, lo que estamos resaltando es la posibilidad de mirar el mundo, la naturaleza, los animales, a los otros seres humanos, de tal forma que nuestras emociones, nuestros afectos primen sobre la reflexión y el análisis. ¿Y por qué esto es importante? No quiere decir que rechacemos la ciencia, quiere decir que la ciencia ocupa un lugar en nuestra construcción de visión del mundo, pero que la poesía, los lenguajes poéticos constituyen otro gran universo para la comprensión de ese mismo mundo. Tendemos a argumentar cuando discutimos, tendemos a querer tener la razón. Esa es una mirada muy analítica, muy argumentativa, muy racional sobre el mundo. Cuando miramos desde el arte, aprendemos que algo fundamental en cualquier discusión es no tener la razón. Porque como decía Jorge Luis Borges, o todos la tenemos o nadie la tiene. Porque en este mundo, si bien lo miramos, cada quien siente que sus argumentos son lo suficientemente racionales para asumir que tienen la razón. Los lenguajes poéticos nos dicen: todos tenemos razón. ¿Por qué discutir? ¿Por qué pelearnos por algo? Es más bien comprender la diversidad de miradas sobre el mundo, de comprender que el mundo tiene múltiples explicaciones, múltiples maneras de ser comprendido, apresado. La otra parte importante es asumir que cada persona que está en un proceso formativo, en un proceso educativo, tiene en su interior un potencial que puede ser explotado, que va a aflorar en el momento en que lo coloquemos en las circunstancias adecuadas. Khalil Gibran decía: la educación no pone semillas en ti, solo permite que afloren. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regar la semilla, ponerle abono, remover la tierra, ponerle agua. El proceso educativo mirado artísticamente consiste en eso: llegar al aula y abonar el grupo, abonar el corazón de las personas, poder precisamente regar, poder dar el clima adecuado, remover, colocar en otro espacio para que aflore mejor y dé frutos, etc. Esa es precisamente la idea de pensar la educación como un arte. Esa educación como arte, al permitir reconocer en los seres humanos ese potencial interior, nos hace recordar también aquello que decía Paulo Freire respecto de la educación. Decía: nadie puede educar a otro si no tiene confianza en que el otro puede aprender. Muchos profesores lamentablemente han perdido la confianza en sus alumnos. En las escuelas se oye decir que son apáticos, que no les gusta estudiar, que no quieren aprender, que no ponen atención, que no hacen caso. Son palabras comunes en los pasillos escolares, decía. Bueno, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar que todo eso sucede porque a lo mejor lo que le estamos ofreciendo a los alumnos no es algo que realmente sea de interés? Algo que sea atractivo, que llame la atención, que permita decir: ah, caray, esto vale la pena. Es importante recordar que cuando los alumnos están en la escuela, nos están regalando su tiempo. Una clase de 1 hora o de 2 horas supone que aquel que la escucha está aprendiendo algo que no aprendería en cualquier otro lugar.
Entonces, los profesores, los formadores, tenemos que aprender a respetar el tiempo del otro y que cada que un alumno, un grupo de alumnos salga de un salón, salga diciendo, ah caray, qué bonita estuvo la clase, ah caray, hoy aprendí algo diferente. ¿Sí? Hoy con las tecnologías, Google y todos los buscadores y otra serie de plataformas que hoy existen, lo que los alumnos sienten es que los profesores no somos necesarios para que ellos aprendan. Y es cierto, hay muchas cosas que los alumnos, las personas pueden aprender. La cuestión está en que en la escuela solo se puede aprender a través de alguien que enseña. Y ese alguien que enseña es un profesor o es un formador. En este sentido, el alumno debe de sentir que cuando va a la escuela y sale de ella, aprendió algo, se llevó algo que no lo va a encontrar cuando entre a Google, cuando entre a cualquier buscador o cuando entre a cualquier plataforma. Porque aquello es información, no es conocimiento. Y hay un salto muy grande entre contar con información, contar con conocimientos o contar con sabiduría. De lo que se trata a partir de los lenguajes poéticos es de desarrollar, de fomentar, de permitir la sabiduría. Porque la sabiduría es la que va a hacer que los seres humanos tengamos las respuestas más adecuadas en las distintas circunstancias de vida, y no solo para el trabajo, para la cotidianidad, para respetar el espacio colectivo, para respetar a los otros, a las otras. Hoy vivimos un clima de mucha violencia. Si no modificamos nuestros esquemas educativos, esa violencia va a continuar. Los lenguajes poéticos no son la solución o la panacea, pero son un camino que nos da alternativas ante tanta violencia, porque se trata de que esa sabiduría que formamos en los otros, en las otras, redunde en actividades, en actitudes, en formas expresivas que alejen de sí la violencia, porque se dan cuenta de que el mundo puede ser diferente y que al actuar sin violencia también encontramos satisfacciones, gozo y placeres. Placer al comer, placer al bailar, placer al platicar con otros, al conversar, al comernos una torta, al estar mirando el paisaje. Cuando logramos eso, estamos empezando a constituir una estética para la vida. Y la idea de la educación como arte es que los lenguajes poéticos o artísticos posibiliten generar una estética de la vida que se contraponga a toda esta pseudoestética de la violencia que encontramos en películas, en música, en obras de teatro, etc. Necesitamos tener lenguajes alternativos para que los jóvenes, las señoritas, logren visualizar el mundo de otra manera. Cierro con las siguientes palabras de Octavio Paz. Octavio Paz decía, cuando dos personas se besan, aparece un mundo. Lo que queremos es que las personas nos besemos, nos abracemos, para que aparezcan nuevos mundos, que aparezca o renazca la esperanza en crear mundos hermosos, mundos diferentes. Muchas gracias.